Conectado ya. Clase de Yo este creo primer módulo del año 2026 que nos toca organizar desde la provincia de Santa Cruz. Bueno, tenemos hoy a un disertante muy especial que lo va a presentar el doctor Salazar, a quien voy a presentar yo. El doctor Salazar es traumatólogo, especialista en ortopedia y traumatología, especialista en medicina del trabajo y especialista en auditoría y garantía de calidad de la atención médica. Es el coordinador de este módulo y él va a hacer la presentación pertinente del doctor Cini, que es nuestro panelista del día. Bueno, buenas noches a todos. El doctor Cini es un especialista en traumatología y ortopedia y además tiene la subespecialidad de ortopedia infantil. Es un profesional muy reconocido en nuestra provincia y en nuestra ciudad, por supuesto, muy capaz y muy capacitado. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos está dedicando para un poco ilustrar y actualizarnos sobre las lesiones en los niños, las lesiones traumáticas. Así que Daniel, es todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Pues se me desconectó recién. Te escuchamos, Perdón. Doc, pero no Bien, vemos la presentación. la que se justo se me- mira. A ver, compartir de nuevo. Está compartiendo pantalla. ¿Se ve? No, No, recién sí lo Un segundo. veíamos, Doc, ahora no vemos. Se me desconectó. A ver, voy a poner de nuevo. Bueno, se están De- conectando y están saludando la doctora Rosana de Ereñú, de Tilcara, Jujuy también, de La Rioja, de Santiago del Estero. Tenés un hermoso auditorio, doctor. Bueno, ¿se ve el escritorio ahí? No. no. No, Antes se veía todo, pero ahora no se, se te ve a vos nada más y a Ah, nosotros, sí. digamos, los panelistas. Eh, ah, 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 ah. A ver, che, opciones, compartir sonido. Ahora sí. Ahí sí. Oh, a ver, hay gente conectada de Santa Fe, hay una doctora conectada de Gobernador Gregores. Muy bien. Ahí sí se ve. Se ve que está media lenta tu conexión, ¿puede ser, Dardo? ahí Sí, sí doctora, se ese es el ve. problema. Estamos teniendo un poco Puede lenta la ser, sí, comunicación. puede ser. Y si él deja de compartir la cámara, digamos, Espérame, cambio de red. Eh, Bueno, a ver. No sé, bueno, Sí, acá. Doc, Tini, a veces se agiliza cuando dejas de compartir tu Lo que cámara. pueden hacer es que todos cierren la cámara. No, tu cámara, bueno, Doc, para que se vea solo la presentación y allí Si me agiliza un esperan, poquito. puedo cambiar de red. Sí, sí, cambie. sí, cambia, Doc, porque además te escuchamos cortado. Bueno, ahí desapareció. Bueno, hay una doctora aquí de La Rioja. Yo sigo leyendo los mensajes, aprovecho. Quería que pusieran aprovechar para que vuelquen algunas dudas en el chat sobre la plataforma, sobre cómo acceder, si tienen algunas
dificultades. Hay gente, yo accedí, por ejemplo, a esta clase a través del link que subí a la plataforma. Podemos acceder también del link que subimos al WhatsApp. La gente que aún no tiene ingreso a la plataforma puede ver las clases a través del chat de WhatsApp y bueno, rinde los exámenes al final. Eso no va a tener problema. No tengan miedo porque al final del módulo va a haber, se habilita 2 días, igual que el año pasado, para que los que han quedado pendientes puedan rendir. Los exámenes son fáciles, tienen que aprovechar a hacerlos. El puntaje es muy importante de recertificación. Creo que la mayoría de los colegios y consejos médicos recertifican. Y además es un aprendizaje que 1 horita en la semana nos viene muy bien. Siempre temas que son muy útiles. Y con unos disertantes que son de lujo, así que ni hablar. Doc, ya estuviste explicando sobre las dificultades en la inscripción, ¿no? Porque yo que Sí. me conecté medio tarde. Sí, sí, justo pero ahora hay más gente conectada. Bueno, yo les repito que no tengan miedo que no van a quedar afuera si no les ha llegado todavía el mail de Barceló. Primero deben buscarlo en el correo, en la bandeja de entrada y también en el spam. A veces ingresa allí el mensaje, deben buscarlo allí también. Y a través del mensaje les va a permitir loguearse e ingresar a la plataforma. ¿Cómo se loguean? Les va a decir, bueno, bienvenido a la plataforma y coloque su usuario, que va a ser su mail. Recuerden, hay un único mail que está inscrito, no debe haber más de uno, ¿sí? Eh, y la contraseña para el primer ingreso va a ser Barcelo 2026, sin espacios y con inicial mayúscula. Una vez que acceden con esa contraseña, ya se van a modificar y van a poner su contraseña propia. Así, y deben guardarla, escribirla en algún lado, guardarla en Google guarda contraseñas, es la manera más fácil de no perderla y no quedarse sin posibilidad de acceder nuevamente. Yo les contaba, doctora Paredes, que esta plataforma de Fundación Barceló es una plataforma universitaria. Entonces tiene los cuidados de seguridad y complejidad que corresponden a una universidad. No es que podemos nosotros gestionar y entrar e ingresar Claro. cambiar la contraseña cuando querramos. No, no. Esto tiene formalidades que corresponden al nivel y a la calidad de la plataforma y que es excelente. Entonces, si hemos perdido la contraseña de una inscripción del año pasado, nos comunicamos con el coordinador de nuestra provincia, nuestro colegio consejo médico, y le pasamos los datos. Después los recibo yo y Barceló hace el blanqueo de clave o renueva la contraseña, ¿sí? ¿Me escuchan Perfecto. ahora? Sí. ¿Se ve? Sí, Sí, te Listo. escuchamos Ahí y te veo empezamos. clarísimo. estamos Dale, listos. bueno, Dale, esto Doc. para los que no saben, yo estoy en Río Gallegos, hay gente de otras Ujú. partes, así que les muestro dónde queda Gallegos, queda allá al sur de la Argentina. Les aviso que estamos más cerca de las Islas Malvinas que de Buenos Aires y de la Antártida que de Buenos Aires. De la Antártida estamos de la base Marambio como a 1200 kilómetros, así que estamos más cerca de ellos que de Buenos Aires, así que estamos bien al sur. Santa Cruz tiene una particularidad, es la segunda provincia más grande de la Argentina, la primera es el Gran Buenos Aires, la provincia, y somos la segunda provincia menos habitada. Así que tenemos una problemática con respecto a las distancias, las derivaciones dentro de la provincia, y bueno, mucha provincia, pocos habitantes. Así que con esto como para que sepan dónde estamos. No sé si se escucha bien. Sí, te Se escuchamos escucha re excelente, bien, Doc. Doc. Mira Bueno, qué importante dato. voy a tirar un par de artículos para empezar. Esto habla de la incidencia de fracturas en niños, estamos, y que la mayor cantidad de fracturas se observan en el extremo inferior del antebrazo. Eso hace referencia a la muñeca, a la región de la muñeca. O sea, la muñeca sería un lugar donde hay muchas fracturas en niños, la clavícula también, y el extremo inferior del húmero, que correspondería a la región del codo.
¿Estamos? Así que codo, muñeca y clavícula, lo que más se fractura en los niños. Este es de 2020, este artículo, ¿no? Bueno, con respecto a los niños de recién nacidos hasta 4 años, el principal mecanismo son las caídas. ¿Estamos? Obviamente, un chico que no camina, que tiene menos de 1 año, es porque se les cae los padres de alguna manera. Así que los menores de 1 año sufren caídas de baja altura por lo general, pero pueden tener lesiones craneales, eso es muy importante porque puede ser grave, una fatalidad. ¿Estamos? Por lo general se caen de la cama o de los brazos de los padres o de los portabebés, que serían los niditos, es donde los colocan. Y los niños más grandes experimentan caídas de múltiples niveles, ¿estamos? Puede ser de propia altura o más altos, generalmente muebles que se suben o en ambientes en los exteriores, que son generalmente los parques, ese tipo de cosas. Este artículo propone una serie de medidas a tomar, ¿estamos? Protectores de ventanas, que son hay como unos limitadores que cuando vos abrís la ventana te limita la apertura, las barreras en las escaleras, hay muchos casos de caídas por escaleras. No colocar a los chicos en superficies altas, por ejemplo, en los portabebés, no colocarlos sobre la mesa o cosas así, porque se pueden caer. Que tengan los portabebés que tengan cinturones de seguridad. Y bueno, y después otra que hay que tener muchas precauciones en parques infantiles, hay que promover ahí lo que es, o sea, hacer prevención en parques infantiles, castillos inflables, todo lo que son trampolines o los juegos, los parques en general, los pasamanos, que es muy común que se suben y se caen, el sub y baja, el tobogán, bueno, etcétera. Un artículo es nuevo, es de China, habla sobre la epidemiología y diferentes factores, etcétera, en fracturas pediátricas. No sé si ven el cursor, pero vemos la mayor cantidad de fracturas se observan entre los 6 y 10 años, y principalmente en nenes masculinos. Y las principales fracturas corresponden al húmero. Dentro del húmero incluimos el codo, porque el extremo distal del húmero incluye el codo y hombro también. Entonces, y después la otra gran cantidad de fracturas se observa en el radio y cúbito, y ahí estamos incluyendo la muñeca. Entonces volvemos a lo mismo, codo, muñeca, lo que más se fracturan los chicos. ¿Y en qué momentos? Generalmente en el verano y por la tarde-noche. Este artículo es de China, pero se aplica tranquilamente acá a Río Gallegos, les aviso, porque es lo que más vemos. O sea, en verano y por la tarde-noche, la mayor cantidad de fracturas. Este es un artículo igual nuevo, habla sobre las fracturas pediátricas en Dinamarca, estamos, y la muestra son menores de 16 años, y la edad media de presentación son a los 10 años más o menos, esa es la mayor frecuencia, generalmente son varones, pero las chicas están bastante cerca en cuanto a porcentaje, y por lo general son fracturas de antebrazo, pero bueno, acá volvemos a lo mismo, el antebrazo incluye parte de la muñeca, o sea, y parte del codo, así que acá volvemos a lo mismo, fracturas de miembro superior, sobre todo muñeca. Este artículo es norteamericano y habla de la epidemiología de las fracturas, pero relacionado a los deportes en niños. Este gráfico lo puse porque en el 2020 se nota la disminución de la cantidad, de la incidencia, etcétera, obviamente asociado al COVID, ¿no es cierto? Pues este estudio va desde 2015 a 2024, son más o menos 10 años de seguimiento. Bueno, como es norteamericano, incluye deportes como el fútbol americano, en las primeras 2 columnas, varones y nenas, después béisbol, que esos deportes acá no los tenemos, por ahí fútbol americano lo podemos relacionar con el rugby acá, y bueno, y fútbol, que es las últimas 2 columnas. En fútbol vemos que se lesionan más los chicos, pero las chicas no están tan lejos, las niñas, y eso es verdad, porque hay muchas niñas que hacen fútbol hoy en día, desde chiquitas. Así que Así que bueno, también se lesionan, ojo con eso. Bueno, y en este cuadro habla de que la mayor cantidad de lesiones corresponden a esguinces y a fracturas en chicos que hacen deporte, ¿no es cierto? Y lo que más se lesiona, bueno, este artículo habla del miembro inferior, así que obviamente va a incluir principalmente tobillo y rodilla, los lugares de mayor cantidad de lesiones.
Después decidí incluir este artículo porque es nuevo desde el Journal of Pediatric Orthopedic Society de Norteamérica, que es POSNA en las siglas, y habla de la vitamina D. Interesante porque dice que la vitamina D, los déficits de vitamina D se asocian con consolidaciones clínicas más tardías y también radiográficas. La consolidación clínica es cuando el niño deja de tener síntomas, los síntomas de las fracturas. Y eso es antes de la consolidación radiográfica, porque la consolidación radiográfica es más tardía siempre, es a las 4 o 6 semanas, pero el chico a las 3 semanas ya por lo menos, o a las 2 o 3 semanas ya se siente mucho mejor. Así que siempre hay mejoría clínica primero y después radiográficamente se ve. Este artículo es argentino, habla sobre la vitamina D, me pareció importante incluirlo porque tenemos mucho déficit en la Argentina en general, acá en el sur quizás yo supondría que es mayor, y según este estudio argentino, el 43% de la muestra tienen déficit de vitamina D. Y acá quiero hablar un poco sobre obesidad infantil. Este artículo no está el año, pero es 2025. Habla sobre diabetes y obesidad y tiene un apartado especial. Esto es como una revisión del tema y opinaron expertos de todo el mundo. La obesidad infantil se asocia con un mayor riesgo de fracturas. Esto es por la cinemática del trauma, o sea, mayor masa, obviamente, el golpe es mayor y más riesgo de fractura. Y dice que el riesgo aumenta hasta en un 70% en las extremidades inferiores y 20% en las superiores, en los niños con obesidad. O sea, los datos son importantes. Y con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas que tiene la obesidad, habla del genu valgo, del pie plano, etcétera, y del deslizamiento epifisiario femoral proximal, que es la epifisiorisis de cadera en niños y que se asocia a obesidad a esto. Y con respecto, este también es artículo del 2026, Orthopedic and Trauma Surgery, habla de obesidad y fracturas en huesos largos, y dice que la obesidad pediátrica aumenta significativamente el riesgo y la complejidad de las fracturas, y dificulta los tratamientos también. Y en este gráfico lo que se ve es que los niños con obesidad y sobrepeso tienen un mayor índice de fallo del tratamiento conservador. El tratamiento conservador en traumatología, digámoslo así, es por excelencia el yeso. Y sin embargo, los chicos con obesidad tienen el doble de fallo en tratamientos conservadores. ¿Por qué? Porque el yeso tiene que ser más grande, porque tiene mucha grasa, pero el yeso no llega a contener por la cantidad de grasa que pueden tener estos chicos y por lo tanto no da sostén y las fracturas se desplazan. Así que se asocia la obesidad a eso. Bueno, ¿me escuchan bien o se cortó? No, no, Sí, se escucha bien, Doc. Bueno, le estoy estamos, metiendo pila porque es larga la clase, así que le estoy metiendo como estamos velocidad. aquí todos oyendo. Por ahí Bueno, nos apagamos la cámara para no distraer la atención, pero estamos sí, aquí. sí, apaguen la Tienes cámara porque, una audiencia de 174 personas, Doc. bueno, después al final hablamos si quieren y yo voy a presentar casos clínicos para hablar. Vamos a ir apuntando algunas dudas para Dale. consultarte al final. Bueno, voy a hablar de fracturas. ¿Qué es una fractura? Es una solución de continuidad ósea, es una disrupción del hueso, como puede ser en la piel una herida, bueno, lo mismo en el hueso, y tiene ciertas características los chicos, tiene actitud antálgica, impotencia funcional, tumefacción local, puede tener equimosis, deformidad, puede haber crepitación y movilidad normal en el foco de la fractura, y algo que cuesta, pero insistiendo un poco se logra, es que el chico te señala el punto de más dolor. Y le tenés que, o si no lo tenés que buscar vos, ir palpando, empezar desde yo generalmente empiezo en el brazo sano, le reviso el brazo sano, como para entrar en confianza y que el niño sienta que yo lo puedo revisar y que él no tiene dolor. Y después me voy al segmento que está afectado, pero no empiezo por el foco, empiezo por la zona más lejana para entrar en confianza y que el chico me deje hasta que encuentro el sitio de dolor, que es el one finger point, que el niño lo puede señalar o lo encontrás vos palpando. Obviamente tenés que ser muy delicado, muy suave, porque si no empezás mal la consulta y ya se hace todo más difícil.
Bueno, el tejido óseo infantil tiene diferencias con respecto al adulto en cuanto a su composición y por lo tanto su fisiología. Tiene una respuesta diferente al trauma y esto hace que los patrones de fractura sean exclusivos de la edad pediátrica y a determinadas edades, porque no es lo mismo el esqueleto de un niño de 1 año que de uno de 14. ¿Estamos? Entonces, estas características hacen que el hueso infantil tenga mayor cantidad de agua y menos cantidad de minerales, es un poco más poroso, y esto hace que tolere mejor la deformidad, tanto en tensión como en compresión. Eso es importante, después lo vamos a retomar ese tema de la deformidad en tensión y compresión. También tiene un periósteo más grueso y más activo osteogénicamente, esto es porque el hueso está creciendo. Esto hace que el hueso sea más elástico y menos frágil, o sea, que es más resistente, tolera mejor la deformidad y resiste la deformidad. Esto como dos ramas, es como que vos agarrás una rama de un árbol seco y una rama de un árbol recién cortado, que sería una ramita verde, como le decimos. Entonces vos a la rama seca la quebrás y no tolera bien la deformidad, directamente se quiebra. En cambio la rama verde, que está recién cortada, vos la podés deformar y tolera mejor la deformidad sin romperse incluso. Y algo así pasa con el esqueleto del niño. Y además tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene un cartílago epifisiario, sería un núcleo de osificación. Esos son núcleos de osificación que se van osificando desde el centro hacia la periferia. En las epífisis se ve, tiene núcleos también apofisiarios, o sea, tiene apófisis que comienzan a consolidarse desde el centro hacia la periferia. Después tiene fisis, que es un cartílago de crecimiento, vamos, que está en la zona de las metáfisis, de los huesos largos. Todas estas cosas que he estado mencionando hace que el hueso tenga una mayor capacidad de regeneración, porque está en crecimiento, etcétera, tiene una consolidación más rápida, por eso clínicamente estos chicos, los niños mejoran rápidamente y tienen una capacidad de remodelar mayor que el adulto y tiene un fenómeno de hipercrecimiento también. Después vamos a hablar de eso bien. Por otro lado, los ligamentos son un poco más elásticos, igual que las cápsulas articulares y los tendones, y estas estructuras tienen mayor resistencia que los cartílagos de crecimiento. Entonces, cuando hablamos del sistema osteomioarticular, o osteoarticular, mejor dicho, del niño, hay una zona de debilidad muy particular, que son los cartílagos de crecimiento. ¿Estamos? Entonces, eso hace que el cartílago de crecimiento falle ante el estrés mecánico mucho antes que lo hace un ligamento, por ejemplo. ¿Estamos? Así que cuando un niño le dicen que te tuvo un esguince el niño y no se le va el dolor y no se le va el dolor, es que probablemente eso tiene una epifisiolisis, que es algo muy común que sucede. Bueno, y el cartílago de crecimiento, la ruptura de este cartílago de crecimiento se lo llama epifisiolisis. También este cartílago de crecimiento le decimos fisis también, y puede sufrir una separación o un desplazamiento. Se ubica entre la epífisis y la metáfisis, más o menos, o a la altura de la metáfisis. Bueno, cuando clasificamos las fracturas, tenemos que tener en cuenta que una clasificación de fracturas nos da mucha información, nos puede dar información sobre el tipo de estabilidad que tiene la fractura, o sea, si es estable o inestable, quizás el mecanismo que lo produjo, la gravedad que tiene. Las clasificaciones, bueno, la idea es que sean reproducibles y nos sirven como guía de tratamiento. Para esto tenemos que tener en cuenta la localización, o sea, de qué hueso hablamos, de qué segmento, o sea, qué parte del hueso está comprometida, y la morfología, o sea, qué tipo de patrón de fractura tiene. ¿Estamos? Entonces, si siempre seguimos estos tres ítems, vamos a poder comunicar bien qué tipo de fractura es. Es decir, qué hueso es, qué parte del hueso y qué patrón de fractura tiene. Entonces podemos hablar de números. 1 es húmero, 2 es radiocúbito, 3 fémur, 4 es la tibia y peroné. Podemos nomenclarlo así con números o directamente decir el nombre del hueso. Eso, bueno, a discreción de cada uno. Por lo general decimos el nombre del hueso para comunicarlo entre todos, porque si empezás con números por ahí se confunde todo. Después tenés que hablar de qué segmento, si es epífisis, si es metáfisis o si es diáfisis, y en niños se agrega la fisis. ¿Estamos?
Después tenemos los patrones de fractura, etcétera, que no vamos a andar mucho en eso. Y los niños tienen algunas fracturas que se agregan, por ejemplo, las fracturas incompletas, entre ellas tenemos el torus o el tallo verde, fracturas completas, que esas son similares al adulto, fracturas abulsivas, que se suelen dar en los núcleos apoficiarios, y algunas otras fracturas atípicas. Bueno, entonces, según el tipo de fractura, podemos decir que hay fracturas incompletas y fracturas completas y las epifisiolisis. Esto sería a grandes rasgos, ¿no? Dentro de fracturas incompletas podemos hablar de la fractura tipo torus, la fractura tipo tallo verde o la deformidad plástica. Y después tenemos las fracturas completas, que son muy parecidas a las del adulto, y las epifisiolisis exclusivas del niño. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un hueso normal, sería este es un hueso largo, es un cilindro, tiene corticales y adentro un canal medular, y puede sufrir una incurvación plástica. La incurvación plástica es cuando se deforma el hueso, y uno diría, bueno, no se rompió el hueso. En realidad sí se rompió, pero tuvo microfracturas que no se ven radiográficamente. ¿Estamos? Pero se ve una deformidad del hueso. Cuando esta deformidad supera la capacidad de tolerancia del hueso a la deformidad, ya se empiezan a ver signos radiológicos de fractura. Y cuando se da en la cara cóncava de la deformidad, se produce un mecanismo de compresión a ese nivel, y si el hueso no tolera bien la compresión, hace esta manifestación que le decimos fractura tipo torus, que es como que se arruga en la cara cóncava. Es un fallo en compresión, o sea, la compresión no la tolera bien el hueso, en este caso, y se deformó el hueso, y hace esta fractura tipo torus. Ahora, sobre la cara convexa, sufre tensión el hueso ante la deformidad, y puede manifestarse como un trazo incompleto que le decimos tallo verde. ¿Estamos? Tanto el torus como el tallo verde son fracturas incompletas, porque afectan una cortical. El torus afecta la cara cóncava, el tallo verde la cara convexa. Pero si afecta las dos caras, le decimos fractura completa ya. Entonces el estrés mecánico puede ser en compresión, generalmente se ve como se la llama fractura en rodete. Acá vemos la flecha que marca la dirección de la fuerza deformante, y vemos que hacia la cara cóncava de la deformidad falla el hueso y se arruga de esa manera. Esto es típico, esto es muy común, o sea, de los niños, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando hay tensión? Cuando hay tensión, vemos la fuerza deformante, que es la misma, pero es tan fuerte que rompe la cara convexa, que es donde se produce el fallo en tensión y se abre el hueso, digámoslo así. La imagen de la izquierda, vemos la dirección de la fuerza, que es la flecha negra, que pega, digamos, en el hueso, lo deforma, pero la fuerza es tan fuerte que falla en tensión, o sea, falla la cara convexa. Y en el gráfico de la derecha vemos que una fuerza, la flecha negra grande marca la fuerza. Esto es como si fuese una caída y la muñeca apoyó en el piso, digámoslo, puede ser así el ejemplo. Entonces tenés fuerza y una contrafuerza, y esto produce el fallo en compresión y se manifiesta de esa manera como una zona como arrugada, que es el torus. Bueno, ahí tenemos una imagen de un hueso normal. Ahí tenemos una imagen en rodete, que es como que se hunde y se arruga un poco. La fractura en tallo verde, que vemos que la cara convexa, donde se fractura y se produce esa fractura incompleta. Bueno, y una fractura completa es cuando rompe todas las corticales, ¿no es cierto? Un ejemplo de deformidad plástica. Se dan las diáfisis por lo general, en los huesos, y también tienen que ser huesos largos. ¿Por qué? Porque las corticales tienden a ser finas en esta parte, generalmente afecta al radio, el cúbito y el peroné, y la intensidad y la duración de la fuerza traumática influyen. ¿Por qué? Porque es una intensidad leve por lo general, y la duración de la fuerza es como mantenida en el tiempo, y eso produce una deformidad en el hueso, y se manifiesta así como deformidad plástica. Entonces ves el hueso deformado, pero no ves la fractura, porque en realidad son microfracturas. Este es un ejemplo de cómo se vería un hueso deformado, ¿no es cierto? La fractura en rodete también se la llama torus o en caña de bambú, es lo mismo. Generalmente se da las metáfisis o la unión metáfiso-diaficiaria, por ejemplo, este es en la zona del radio tercio distal.
y se ve cómo se hincha el hueso, digámoslo de esa manera, y se deforma, o sea, se comprime. Es como un alfajor que lo apretás y se ensancha. Acá tiene un gráfico y otros ejemplos radiográficos. Esto es un frente en la radiografía del medio, pero si le pedís el perfil puedes ver esta imagen que el hueso sobresale, digámoslo de esa manera, la fractura sobresale y una parte que se hunde. Son fracturas por lo general estables, lo tratamos por lo general con yeso directamente, pero si están muy desplazadas hay que acomodarlas porque se siguen desplazando, porque el hueso falló en compresión y se puede seguir deformando por acción de los músculos y de los tendones, etc. Otro ejemplo radiográfico del torus o rodete o caña de bambú. Este es un ejemplo difícil de valorar, pero bueno, el paciente se presenta con dolor en la zona de la muñeca, más en la región metafisiaria, por debajo de la fisis, y se ve que la metáfisis está un poco ensanchada a este nivel. No sé si ven el cursor, calculo que lo ven, ¿no es cierto? Donde estoy marcando la Sí, lo fractura. vemos, lo vemos. Bueno, este otro ejemplo, este es un ejemplo de libro, muy característico, cómo falla en el frente y en el perfil. Ahora, la fractura en tallo verde es un fallo en tensión, es diferente. Eh, Acá tenemos un gráfico, cómo se ve radiográficamente. Vemos que afecta una cortical nomás, y la otra cortical aparece indemne. Esta es una radiografía de frente, ahí se ve una sombra en la región metafisiaria. Tenés que guiarte también por la clínica. Vos palpás al paciente y te vas fijando a dónde le duele. Y cuando pedís, y bueno, y siempre pedir frente y perfil, porque en el perfil es más notorio. En el perfil puedes ver que quizás haya un torus en el lado cóncavo, pero en el lado convexo se ve el tallo verde, la fractura en tallo verde. Así que esta es una fractura en tallo verde muy común. Este es otro ejemplo en tallo verde también, tanto de la tibia como del peroné. Vamos a hacer un gráfico más o menos explicativo. Otro ejemplo en el antebrazo, radio de cúbito. Primero estaba inmovilizado con férula, después lo pasamos un yeso. Este es otro ejemplo de tallo verde, esto es raro, lo puse porque es sumamente raro, que se dio en el malleolo medial, o sea, en el malleolo de la tibia, y se ve cómo se fracturó como una ramita, no sé si ven la imagen, como una ramita que se desprende de un árbol, una ramita verde. Esta otra imagen, acá en la base del quinto metatarsiano también, una imagen en tallo verde. Bueno, fracturas completas, ahora digamos afecta todas las corticales. Antes estábamos hablando de fracturas incompletas, o sea, de una sola cortical, ahora afecta a toda la cortical. Y tenemos diferentes patrones, fracturas transversas, oblicuas, espiroideas, con tercer fragmento o con minutas, el hueso tiene muchos fragmentos. ¿Estamos? Entonces, el primer ejemplo que vemos de izquierda a derecha, una fractura transversa, después tenemos una fractura oblicua, que puede ser corta o larga, una espiroidea. La cuarta es un tercer fragmento. El tercer fragmento se caracteriza porque de un lado tiene afectada una cortical, pero del otro lado tiene afectadas las dos, o sea, tiene dos disrupciones de cortical. Eso hace que el fragmento sea un triangulito. Y el último ejemplo es que es multifragmentario, tiene muchos, o con minuta le decimos, que tiene muchas soluciones de continuidad y afectando 3 veces las corticales. Bueno, este es un ejemplo de un nene, el papá me mandó la foto por WhatsApp, me dice mi nene tiene el dedo hinchado, que le duele, que esto, que el otro, le hacemos una radiografía y tenía una fractura transversa de falange. Este es un paciente que se cae con la ampolla en la mano, muy típico el accidente, y tiene dos fracturas. Una fractura transversa en la región metafisiaria del radio, pero el cúbito tiene una fractura en tallo verde. ¿Estamos? Entonces tenemos dos patrones diferentes, uno en el radio y otro en el cúbito. Esta es una fractura completa, desplazada, de la tibia en la región metafisiaria, y el peroné posiblemente tenga un tallo verde también. Esto hay que acomodarlo, igual que el caso anterior, obviamente. Bueno, esto es una fractura completa severa, ¿no? Esto es una fractura supracondilia en un niño. Como ven, el patrón es agresivo, estos generalmente son caídas,
que apoyan, en vez de apoyar la mano, apoyan el codo. Puede ser por apoyar la mano también, pero este es un trauma un poquito más de alta energía. Este puede ser una caída de altura tranquilamente, de un mueble, o están saltando en el sillón, saltan del sillón al piso y caen mal, o se suben a la mesa y se caen. Bueno, ese tipo de cosas. Esta es una fractura más oblicua, esta es del cúbito, un chico un poco más grande, esto, ya un adolescente. Esta es una fractura igual, oblicua de tibia, aparentemente el peroné está sano. Cuando le coloco el yeso, ahí se ve bien el patrón oblicuo de la tibia. Este es un trauma ya un poco más de alta energía, o sea, por lo general son eh, accidentes bici, etc. Bueno, acá tenemos dos tipos de fracturas, aparentemente. Una parece más un tallo verde, el radio, en cambio el cúbito tiene una fractura completa, oblicua. Es una fractura oblicua de falange del dedo pulgar. ¿Estamos? Acá se ve en la parte las partes blandas, se ve como que algo pasa en las partes blandas. Esto generalmente son aplastamientos de dedos con las puertas, los portones, y produce una solución de continuidad, así que esto se interpreta como una fractura expuesta, ya directamente. Esto es una fractura que está inmovilizada, una fractura oblicua de radio. Esto es una fractura espiroidea de húmero. El patrón espiroideo es por torsión. Por lo general, el chico se cae, muchas veces es por deporte, están corriendo, se caen, lo empujan, etcétera, y cae apoyando la mano y girando el cuerpo, y hacen estos patrones encima. Este es otro ejemplo de fractura espiroidea de húmero. Este es un patrón espiroideo en tibia. Y esto ya un poco más severo. Acá no he visto estos casos, en Córdoba sí vi estos casos. El niño con la tumefacción, equimosis local, impotencia funcional, dolor, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando pedís la radiografía te encontrás con esta fractura, que es un patrón que no es igual, que un un patrón espiroideo largo. Hay una fractura acá supracondilia asociada, y creo que había una fractura en muñeca en este caso también. Bueno, esto es por secar ropas, por no tener la tapita del secarropa, el nene mete el brazo, casos severos, ¿no? Esto es un trauma por aplastamiento. Igual lo mismo, generalmente en la puerta del auto, el portón, etcétera, y bueno, es una fractura con minuta de falange distal, fractura tipo penacho con minuta. Bueno, con respecto a las fracturas fisiarias, ahora vamos a hablar de la fisis. La fisis es la zona de crecimiento. Es una zona que tiene debilidad estructural, porque el hueso crezca en longitud. Entonces tiene una debilidad estructural porque se encarga del crecimiento, ¿no? Entonces son células que se están reproduciendo y están creciendo. Y la lesión, que es la disrupción fisiaria, se da por lo general en la capa hipertrófica de la fisis. Y estas lesiones en niños son más frecuentes que los esguinces o que incluso las luxaciones. Así que siempre sospechar una epifisiolisis si afecta a la región metafisiaria distal, los huesos largos, por ejemplo. Y tienen su problemática también, pueden dejar secuelas, que son los cierres parciales o los cierres completos de la fisis. Esto si no es correctamente diagnosticado, por lo tanto, si no es correctamente diagnosticado, no es bien tratado el cuadro. Entonces puedes tener una de estas complicaciones, que es el cierre de la fisis. Que la fisis se cierre antes de tiempo, y esto, como el chico va creciendo, puede producir una deformidad angular, y si al niño le queda mucho crecimiento por delante, va a ser progresiva. O si se fractura toda la fisis, se va a producir una detención del crecimiento en longitud de ese segmento, de esa parte, ¿no es cierto? Con respecto a las fracturas fisiarias, le decimos epifisiolisis y usamos la clasificación de Salter y Harris. Bueno, esta clasificación, ahí puse la referencia, es del año 63 esta clasificación, y la seguimos usando, tal cual fue descripta. Cumple 60 años esta clasificación. Bueno, y la divide en 5. Después se fueron agregando más tipos y subtipos, y después también hay otras clasificaciones muy parecidas, pero esta sigue siendo como la mejor. Tenemos la tipo 1, que si ustedes ven, la epífisis se ha separado de la metáfisis, está un poco corrida del lugar. La tipo 2
es una lesión fisiaria, como la 1, pero tiene un componente metafisiario. La tipo 3 es una lesión fisiaria con un componente epifisiario, o sea, rompe la epífisis. La tipo 4 compromete metáfisis, fisis y epífisis. Y la tipo 5 es por compresión. Es una lesión de la fisiaria, pero en compresión. Es la más difícil de diagnosticar y no es tan frecuente, es muy rara. Bueno, la tipo 1 y 2 le decimos que son extraarticulares, porque no comprometen la articulación, no rompen la epífisis, pero la 3 y 4 sí. Y estas por lo general, que son intraarticulares, porque rompen la articulación, son inestables. Y por lo general se dice que la 3 y 4 es quirúrgica y la 1 y 2 es de tratamiento conservador. Y la 5 dijimos que es difícil de tratar. Bueno, este es un gráfico de lo mismo. Tenemos que hablar de la histología de la fisis. Entonces acá tenemos una epífisis, la fisis y la región metafisiaria y después diafisiaria. Entonces tenemos que ver la histología. Y la histología te muestra lo siguiente, que a nivel distal de la fisis, o sea, hacia la epífisis, tenés células, un par de células sueltas, que es esta capita, que es la capa basal o germinativa. Estas células después se empiezan a reproducir y se empiezan a alinear, forman columnas, que es la capa proliferativa, después se hipertrofian, que es la capa obviamente hipertrófica, y después pierde los núcleos y comienza la capa de mineralización. Entonces, dijimos que la Salter 3 y 4 rompe la epífisis, quiere decir que rompe la capa basal. Cuando rompe la capa basal o germinativa, produce mayor daño fisiario. Entonces, la 3 y 4 tienen peor pronóstico que la 1 y 2, porque la 1 y 2, la 1 va por la fisis, por la capa hipertrófica, quiere decir que la capa germinal está indemne y que tenés células que se pueden seguir reproduciendo y va a seguir creciendo el hueso. Y la 2 rompe la metáfisis, quiere decir que rompe la zona que está calcificada, pero no rompe la zona basal o de crecimiento o germinativa. Y la tipo 5 rompe todas las capas, así que es la peor. Entonces la tipo 1, Salter y Harris 1, es una lesión fisiaria pura y el mecanismo general es por una fuerza que puede ir de lateral a medial o de medial a lateral. Por ejemplo, acá les muestro un caso que es una epífisis superior de la tibia. Estamos en la rodilla, ¿no es cierto? Y vemos cómo el núcleo epifisiario se desplazó hacia adelante. Entonces esta sería una Salter y Harris 1 desplazada, o puede ser no desplazada también. Y vemos la disrupción de la fisis. ¿Estamos? Es completa y en una dirección. Este es un ejemplo, por ejemplo. Estoy siendo redundante. Bueno, donde vemos que la epífisis se desplazó hacia posterior. Lo vemos mejor en el perfil que en el frente. En el frente vemos que se desplazó hacia radial la epífisis, pero en el perfil vemos que se fue hacia posterior. Entonces fue hacia radial y posterior, o sea, hacia externo y a posterior. Este es otro ejemplo, muy parecido. Vemos que la epífisis se desplazó completamente. Y bueno, y la epífisis forma parte de la muñeca. Y la muñeca está conectada a la mano. Entonces se desplaza todo, se desplaza la muñeca y la mano. Y clínicamente, esto es una imagen en quirófano, se ve así, con la deformidad en dorso de tenedor. Que en el adulto se ve esta deformidad, la fractura de Coles, pero en el niño se ven las epifisiolisis desplazadas, generalmente las 1 o 2 hacia dorsal. Bueno, ahí más o menos le puse la radiografía para que entiendan más o menos qué es lo que pasó con la fractura y la deformidad que tiene. Y esto es con un arco en C dentro del quirófano, que vemos que la epífisis se fue hacia radial y se fue hacia el dorso. Eso es lo que hay que acomodar. Solamente la epífisis. Quiere decir que es una lesión metafisiaria pura, una tipo 1 desplazada. Esta es difícil de ver, pero esto creo que era una chica de 14 años, donde tiene los cartílagos cerrados prácticamente, de la tibia y del peroné, ¿cómo es? El cartílago de crecimiento. Esto del lado derecho, pero del lado izquierdo, a ella le dolía el peroné izquierdo. Y vemos que la fisis del peroné, la izquierda, está más separada. Entonces tuvo una epifisiolisis esta niña, porque se estaba terminando de cerrar
en su cartílago de crecimiento, que se cierra en forma natural a los 14 años aproximadamente las chicas, y bueno, y tuvo una epifisiolisis de ella. ¿Y el mecanismo cuál fue? El mecanismo en inversión forzada. Que uno diría, bueno, sufrió una inversión, tiene un esguince. Bueno, en este caso no, es una epifisiolisis. Difícil de diagnosticar igual, un poco. Bueno, Salter y Harris 2, tenemos una lesión fisaria y metafisaria. Generalmente el mecanismo es por inversión o aversión forzada, es por ejemplo en un tobillo. Y este es un ejemplo que vemos que se rompe la fisis y rompe la metáfisis hacia atrás, por ejemplo. Además, fracturó el peroné en este caso. Este es otro ejemplo que vemos la fisis y la metáfisis lesionada. Otro ejemplo en la muñeca. Entra por acá la fuerza, va por la fisis y descarga en la metáfisis. Esto en un dedo, ocurrió lo mismo. Y así se ve en el gráfico. Bueno, en el frente, acá no vemos nada, prácticamente no se ve nada. Sí se ve media rara la fisis. Hay un lado que está más separado que el otro. Difícil igual el diagnóstico, pero bueno, tenés que pedir un perfil también. En el perfil ahí te salta la posta, digámoslo así. Vemos la disrupción de la fisis y un fragmento metafisiario pequeño a posterior. Y se desplazó hacia el dorso. ¿Estamos? Ahí se ve mejor. Entonces, una Salter y Harris 2. Esta es difícil de ver, está en el hombro. Acá se ve la línea. Bueno, esta es otra. Vemos que algo raro está pasando en la muñeca. Vemos que el radio perdió altura. Tiene que tener más o menos una inclinación. Y sabemos que la estiloides radial es más alta que la estiloides cubital. Y acá está en la misma altura. Quiere decir que algo está pasando en esta zona y vemos como una imagen de superposición acá en la metáfisis. Entonces pedimos el perfil, y claro, y vemos que la epífisis se desplazó hacia atrás, se cayó un poquito hacia dorsal y fracturó la metáfisis. Entonces lo que estamos viendo es esto, superpuesto, la metáfisis posterior. Esto es un tobillo, vemos una epifisiolisis, acá atrás se ve un fragmento, una sombra, eso es una metáfisis fracturada y vemos que la fuerza ingresó por la fisis, fracturó la metáfisis y la fuerza siguió y rompió el peroné. O sea, fracturó el peroné. ¿Estamos? Estos casos por lo general los puedes reducir en la guardia. Hice la reducción, no me quedó, mejoró, pero no quedó tan bien. Así que este terminó en cirugía. Después voy a mostrar el caso caso. Bueno, y le pedí una tomografía, ahí se ve cómo se ve, observa la disrupción de la fisis, la fractura del peroné, y atrás también se ve el fragmento metafisiario a posterior. Este es otro ejemplo de lo mismo, se ve un triangulito acá, este triangulito que se ve es la metáfisis fracturada y se ve que hizo una lesión fisaria por acá y fracturó la metáfisis a posterior. ¿Estamos? Este triangulito se llama Thurston-Holland, tiene un nombre propio. Y esta es la tomografía de este mismo caso, donde se ve el fragmento posterior, y si hacemos un axial vemos cómo está abierta la tibia por dentro, cómo hay una diastasis. Estamos 17 milímetros por dentro. Bueno, vamos a ver la Salter y Harris 3. La Salter y Harris 3 es una lesión de la fisis que descarga en la epífisis. Esta dijimos que tienen peor pronóstico porque rompen la articulación, son inestables y pueden dañar la capa germinativa, que no es bueno eso. Si es un tobillo, generalmente el mecanismo puede ser por una fuerza ascendente o una fuerza lateral. Y esto o puede ser la resultante de estas dos fuerzas que te da una fuerza oblicua. Un vector de fuerza oblicua. Se puede dar bueno, por ejemplo, en el hallux, esta es la base de F1 del hallux, ahí vemos la epifisiolisis 3, esto es un tobillo, epifisiolisis 3, este otro tobillo lo mismo, bueno, este es el gráfico, y cómo se separa la epífisis. Este otro ejemplo, este tiene un nombre propio, se llama fractura de Thilot juvenil, Thilot o Tiliaux, nombre francés. Ahí se ve la tomografía, ¿estamos? Y vemos que este fragmentito se separó. Algunos me dirán, bueno, pero tiene un fragmento de metáfisis ahí, y podría ser, pero es tan chiquito. Pero bueno, es una 3, para mí una 3, pero bueno, tiene un pequeño fragmento metafisiario ahí muy chiquitito. Se comporta más como una 3. Y tiene una característica, que esto se da en
jóvenes, adolescentes, que tienen el cartílago fiscario que se está cerrando. Y el cartílago fiscario del tobillo se cierra de medial a lateral. Y si ustedes ven la fisis, acá de medial a lateral está toda cerrada, falta este pedacito nomás, y ahí es donde se produce la fractura. Acá también se ve cerrado y ahí, bueno, ahí está la fractura, obviamente. Entonces esta fractura se llama fractura de transición porque se da entre un esqueleto que está llegando a la madurez esquelética. En las niñas generalmente 14 años, los varones un poco más tarde. Bueno, esta es una Salty-Harris 4, que tenemos una fractura que compromete la metáfisis, la fisis y la epífisis. Estamos un vector de fuerza en un tobillo que podría ser una fuerza tipo cizallante, por caída de altura, por ejemplo. Acá tenemos metáfisis, fisis y epífisis fracturadas. Ahí tenemos una tomografía de cómo puede ser una imagen, un gráfico. Bueno, esto es una radiografía de perfil. Acá decís, che, ¿qué pasó acá? A ver. Y algo raro se ve acá en la tibia, que algo está pasando. No está muy claro. El peroné sí se ve una fractura ahí atrás. Difícil de ver, pero se ve. Le pedí un frente, bueno, una fractura que compromete un poco la diáfisis, la metáfisis y llega a la epífisis. Estamos en una Salter-Harris 4 esta, y es asociada a fractura peronita. Esta es la tomografía y se ve el compromiso de la metáfisis, la fisis, que está abierta con respecto a esta, y la epífisis. Este es un patrón de fractura raro. Este fue un chico haciendo deporte, creo que tenía 13. Sumamente raro el caso. Después lo vamos a ver, porque este lo operé. Y esa es la tomografía, que se ve el trazo de fractura. Este es otro caso. Tenemos un compromiso epifisiario. Si lo vemos de frente, que tenemos un trazo de fractura que va por la fisis y la epífisis. Y si hacemos un perfil, vamos a ver que atrás también tiene compromiso otra que parece una 3 pura, pero si pides tomografía ves que hay un compromiso también posterior. Ahí se ve. Este es otro ejemplo muy similar. Y las Salter-Harris 5, que estas son raras, que es por compresión de la fisis. Son por caídas de altura, por lo general. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Vamos una hora? Sí, ya vamos Sí. casi una hora. No sé cuánto te queda, Doc, pero la idea también es dejar un poco de espacio para las preguntas. ¿Cómo venís vos? No, vengo bien. Sí, sí, Ah, bien, estamos perfecto, bien. Mira, Doc, si perfecto. quieres respirar un poquito, hay una doctora que preguntaba si hay alguna de las fracturas, ya se me perdió porque hay muchos mensajes después, si hay alguna fractura típica que haga sospechar maltrato infantil. Sí, hay una muy típica, es muy rara de ver, es como una fractura en manguito, como en asa de balde, le dicen. Ujú. Eh, no tengo imágenes de esas, y vos sabés que he visto muchos casos de maltrato, y en ninguno de esos casos de maltrato vi esa fractura. Así que más de libro que de otra cosa. Pero lo que te puedo decir que lo que tenés que encontrar en un caso de maltrato es una explicación inverosímil de cómo se fracturó, que no coincide el relato con el patrón de fractura. Entonces hay que tener muy en cuenta el patrón de fractura. Si vos tenés un patrón minuto es porque ese hueso fue aplastado de alguna manera. Mm. Entonces te tienen que relatar un mecanismo de aplastamiento. Otro patrón, a ver, un patrón transverso o ligeramente oblicuo, vos tenés que pensar en una fuerza en flexión, o sea que el hueso lo agarraron de los extremos y lo doblaron, como una rama, y lo quebrás y se quiebra en el medio. Entonces el mecanismo que te explican tiene que coincidir. O si te trae Claro. una fractura espiroidea, vos tenés que pensar en una torsión, que ese hueso lo giraron desde sus extremos y la fractura gira, porque la fuerza gira. Entonces vos tenés que tener en cuenta el patrón de fractura que te dice cuál es el mecanismo y lo que te están contando generalmente los padres, que a veces pueden no coincidir. Mm. Entonces eso vale mucho más. Eh, Analizar cómo. Ujú. El preguntar mecanismo de acción. y preguntar mucho. Es preguntar, preguntar, preguntar y preguntar hasta que pisan el palito y te das cuenta de que Mm. algo nos cierra ahí. Sí.
Bien, bien. Bueno, seguramente al finalizar la charla ya acomodarán nuevas preguntas. Si quieres tomar un poquito de agua y continuar, porque estamos todos muy Sí, atentos. bueno, ahí sigo. Bueno, voy a hablar de remodelación, que esto es algo normal que sucede en el hueso del niño. Ocurre más en los niños que en los adultos. Eso porque osteogénicamente el hueso es más activo en el niño que del adulto. Además tiene cartílagos de crecimiento. Bueno, eso permite que el hueso pueda cambiar la forma, pero no cambia la forma de todo. Hay cosas que sí, hay cosas que puede remodelar y cosas que no puede remodelar. La modelación, la palabra modelación, significa que el hueso va a cambiar su forma a partir de la función. Y esto sucede con el crecimiento, porque un bebé, por ejemplo, no camina, pero cuando adquiere la bipedestación y empieza a caminar, sus huesos empiezan a cambiar de forma. Entonces se van modelando a partir de la función. Si el niño nunca pisa, sus huesos del pie no van a tener una modelación como uno que pisa, no sé si me explico. Va a tener otro tipo de pie y otras características. Entonces el hueso se va modelando a partir de la función. Entonces la función puede gobernar a la estructura, digámoslo de esa manera. Eh, pero la remodelación es la capacidad del hueso de ir modelándose, vamos, ante el caso de una consolidación. Entonces, cuando el hueso consolida, hace un callo exuberante y grande, pero con la función, ese hueso va a ir cambiando y con el crecimiento y puede mejorar. Entonces, muchas fracturas en niños pueden dejarse con yeso y no operarse, y en un adulto dice, no, esto es quirúrgico, es re quirúrgico, y en el niño puedes decir, no, esto no es quirúrgico porque va a remodelar solo y va a mejorar solo. Y este es un ejemplo, por ejemplo, del lado izquierdo la fractura, que ya estaba consolidando, y del lado derecho cómo mejoró, y mejoró bastante, la verdad. Y vemos que la cara convexa de la deformidad va sufriendo resorción, o sea, se va comiendo. Y la cara cóncava, que es la que sufre compresión de la deformidad, se forma más hueso, ¿estamos? Y eso se va estilizando con el crecimiento. Y vemos que la fisis puede ir compensando esa alineación. Si ustedes ven la alineación entre la epífisis y la diáfisis del lado izquierdo y la del derecho, que es la misma, son los mismos huesos, digámoslo así, pero en diferentes, pasó un tiempo, habrán pasado 2 años, vemos cómo cambió la dirección del hueso. ¿Estamos? Y esa es la capacidad de remodelación que tiene el hueso del niño. Les voy a mostrar ejemplos, son todos de libro estas, que son... Bueno, esta es una fractura completa, ahí metafisiario, ya más cerca de la diáfisis que de la metáfisis, que se desplazó, consolidó, ¿estamos? Y generó ese callo grande. Y este hueso seguramente va a mejorar, pero no sé si tanto, porque hay un límite para la consolidación, y esto ya se estudió. Para cada segmento del cuerpo del niño hay un límite de remodelación que está dado por los grados de la deformidad y por la edad del paciente. ¿Por qué? Porque un nene de 5 años va a crecer, ponele hasta los 15, digámoslo así, 10 años de crecimiento por delante, ponele. En realidad un poco más. Pero el que tiene 10 tiene menos años de crecimiento por delante. Y el que tiene 15 menos todavía. Entonces, influye la edad del paciente también. Este es un ejemplo, un nene chiquito, de una fractura ahí a nivel del húmero proximal, ¿estamos? En la región metafisiaria, y que quedó en cualquier lado y consolidó en cualquier lado, pero cómo fue cambiando con el crecimiento y cómo fue mejorando. De todas formas, el hombro es la articulación más móvil del cuerpo, así que las deformidades en el húmero proximal se toleran mucho mejor que en otras articulaciones que tienen menos movilidad. Igual la idea no es dejarlo así, pero digámoslo que si alguien ve algo así, eh, depende de la edad, ¿no? Puede mejorar. Esto es una posición, es una fractura que se desplazó hacia atrás y quedó en esa posición y quedó colapsado, y quedó así, consolidó así, y después vieron cómo mejoró con los años, ¿no es cierto? Este es otro ejemplo parecido de muñeca también que fue mejorando. Muchas veces vos podés acomodar una fractura, le pones un yeso y la fractura se desplaza
¿Por qué? Y porque el chico a veces no sigue las recomendaciones. Quiere seguir jugando, quiere seguir corriendo, sigue moviendo la mano. Por ahí el adulto te presta más atención, entre comillas, ¿no? Pero vos le decís hacer reposo de la mano y bueno, lo deja quieta. Ahora el chico no, se siente bien. Como dijimos, la consolidación clínica ocurre antes, entonces el chico se siente bien y ya empieza a jugar, a correr, a saltarse, a trepar y te rompe el yeso y bueno, y las fracturas se empiezan a desplazar muchas veces. Este es otro ejemplo de remodelación, de izquierda a derecha, cómo fue mejorando. Bueno, este es un caso severo, una fractura de fémur. Y a pesar de que estaba muy desalineado, mejoró bastante, o sea, prácticamente se curó, digamos. De curar se va a curar el hueso, pero el tema es la deformidad remanente. Sin embargo, ni se nota que tuvo una fractura ahí prácticamente. Pero bueno, muchas veces uno trata de dejarlo lo mejor posible porque tampoco es, porque también es como que queda a la evolución de la fractura después. Y después puedes tener problemas con los padres, etc. Cualquiera que ve esta primera imagen de la izquierda dice esto es una atrocidad, mira cómo lo dejaron, mira cómo está. Sin embargo, la evolución dice otra cosa. Pero bueno, es difícil. Yo prefiero acomodarla, esta fractura, dejarla lo mejor posible y que, bueno, que la naturaleza haga el resto después. Bueno, estos son ejemplos también de izquierda a derecha, cómo va mejorando las fracturas, cómo van corrigiéndose. Este es un caso interesante porque vemos una fractura de fémur que tenía 30 grados de angulación, mejoró a 20 y después mejoró a 10. Eh, pero cuando ves el perfil, ves que el perfil tenía 25 y al final del tratamiento quedó en 25, quedó igual, no mejoró. Entonces, no todo remodela. Este otro ejemplo de la fractura. Tenía 10 grados de angulación al inicio y al final del tratamiento terminó con 15, terminó peor. Entonces, no todo remodela, entonces no todo lo puedes dejar a su libre evolución. Y esta es una epifisiolisis 3. 3, sí, una 3. Acá en el malleolo medial, en el malleolo tibial. Vemos que se fracturó, lo dejaron así y se produjo un cierre de la fisis. Hizo un arresto fisiario y vemos cómo quedó angulado el tobillo. Esto otro ejemplo, esta una fractura desplazada, radiodistal, metafisiaria, se fue a dorsal, le hicieron una reducción, la reducción quedó, le pusieron yeso, se desplazó un poco, pero después si ves la evolución es muy buena, fue mejorando, a pesar de que se desplazó un poco. Bueno, esto es sobre los núcleos de osificación del codo, por ejemplo, que a medida que pasan los años van apareciendo los diferentes núcleos. Los núcleos están siempre en realidad. Lo que pasa es que son de cartílago y radiográficamente y tomográficamente no se ven. Y se van viendo a medida que el niño va creciendo. Entonces, te digo porque me ha pasado muchas veces que me han consultado y me dicen, le falta un hueso acá, le falta otro. Eh, y en realidad hay que ver qué edad tiene el paciente primero. Y bueno, y ahí te das cuenta si en qué edad está, qué núcleos le faltan aparecer. En realidad los núcleos están. Vos le haces una resonancia y va a ver todos los núcleos, pero son de cartílago y no todos están calcificados y se van calcificando de acuerdo a la edad. A los 2 aparece un núcleo, a los 4 aparece el otro, a los 6 otro, a los 8 otro, a los 10 otro. Eso hay que tenerlo presente para no cometer errores. Bueno, ahora voy a hablar de algunas fracturas, de algunos casos. Por ejemplo, esto es una reducción cerrada. Esto se hace en quirófano con un arco en C. Vemos una fractura tipo torus, está un poco inclinada. Yo preferí reducirla, acomodarla. Esa es mi mano, acomodando la fractura. Pero cuando prestás atención, vos pensás en un torus, sí, en la parte de compresión, pero en la parte de tensión hay una fractura tipo tallo verde. Entonces, esta fractura la entré y la decidí acomodar porque era muy inestable. Porque era una fractura que tenía incompleta con un torus de un lado y un tallo verde del otro. Así que decidí acomodarlo y ponerle un yeso. Pero acomodándolo, sabiendo que se iba a desplazar más, porque estas se desplazan. Esta es una fractura. Estas radiografías son un poco más viejas porque son de cuando estaba en Córdoba. Esta
Esto es una fractura transversa, metafisiaria, desplazada hacia dorsal, de radio y cúbito. Ahí te le hice la reducción y le puse un yeso directamente. ¿Estamos? Y está bien, está bastante bien alineado. Y bueno, y la remodelación va a ser lo suyo también, y lo va a mejorar más todavía. Esto es una fractura de radio y cúbito, son tallos verdes en la imagen de arriba, pero en la imagen de abajo ves fracturas completas. Así que en realidad son fracturas completas. Entonces a esta le hice una reducción y le puse un yeso. El radio quedó un poquito, se desplazó un poquito, pero tiene apoyado mal, cerca del 75% de la fractura está apoyada, así que va a andar bien. Y, y le pone un yeso y puedes tratarlo de esa manera. Porque también uno tiene que ver las condiciones socioeconómicas del paciente, no todos se pueden operar, no todos tienen acceso a salud, no todos viven cerca del hospital, algunos viven lejos, como en Santa Cruz. Y bueno, a veces los seguimientos a veces son dificultosos porque viven lejos, no los derivan, bueno, un montón de problemas. Esta es una fractura, parecen tallos verdes, pero la de arriba me parece más completa, la de abajo pues un tallo verde, sí, se ve un poquito de continuidad cortical acá atrás. Lo acomodé al final y le puse un yeso, y quedó bastante bien, bastante reducido. Y bueno, sabiendo que va a remodelar, el pronóstico es muy bueno. Esto es una fractura también de metafisiaria, radio distal. También la acomodé, le puse yeso, anduvo muy bien. Este es un caso, una fractura muñeca, fractura biósea en la unión metáfiso-diaficiaria. El cúbito tenía un torus y el radio un tallo verde. ¿Estamos? Acá se ve. El cúbito tiene más torus y el radio tiene un tallo verde en realidad acá. Ahí también un poquito de torus, pero tallo verde. Igual, reducción cerrada y yeso. Esto lo puede hacer en la guardia. Generalmente usamos queta y mida, pero con control de signos vitales, etcétera. Hay que avisar al pediatra, el pediatra está cerca por si hay alguna complicación. Pero si las reducciones son chiquitas, como esta, la hago en la guardia. Pero si son mayores, las termino haciendo en quirófano. O si necesito tener más precisión en cuanto a la reducción. Y en quirófano generalmente son sedaciones también, con control radioscópico. Deformidad plástica más tallo verde, en femenino, 1 año y 10 meses. Acá tenemos un tallo verde del radio y el cúbito una deformidad plástica. Es un paciente chiquito, no le puedo hacer una reducción en la guardia porque es muy chiquita, entonces tenés que entrar a quirófano, hacer una sedación del paciente y con control radioscópico le hacer la reducción. Ahí está en quirófano, esta es la deformidad, vieron que es bastante la deformidad. La incurvación plástica o deformidad plástica no remodela, así que lo tenés que acomodar. Entonces lo acomodé, esto en una imagen por radioscopía, por arco en C, ahí se ve el yeso y el hueso está más acomodado, está más derechito. Ahí están superpuestos el radio y el cúbito. Este es un tallo verde, más puro, igual, reducción cerrada y yeso. Epifisiolisis, Salter y Harris 2. En el frente prácticamente se ve poco, algo pasa ahí en la fisis. Entonces el perfil, este caso ya lo vimos. Ahí ves una epifisiolisis Salter y Harris 2 desplazada hacia dorsal. Dice la reducción, le puse un yeso, ahí mejoró bastante. Vamos a ver el perfil acá, que tenés que tener la continuidad de la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Y ahí se ve apenita la fractura. Esta es una fractura de radio, un chico de 16 años, caída a propia altura, reducción cerrada, y ahí le puse una clavija. Esto lo hice en quirófano. Perdón, una fractura de radio es. Hice una reducción cerrada y osteosíntesis. ¿Y por qué le puse una osteosíntesis? Porque tiene un tercer fragmento ahí. Y si ves la otra imagen está desplazado. Y esto en un chico de 16 años no va a remodelar nada. Y encima la fractura es con tercer fragmento, o sea, es inestable y se va a desplazar más. Así que decidí operarlo. Usé un clavo elástico endomedular, esto se usa en niños, los clavos elásticos TEN o tipo TEN, y hice la reducción de la fractura con el clavo y vemos que el fragmento se separó un poquito, pero la fractura mejoró la alineación. Ahí vemos alineado el radio con el cúbito, está muy bien alineado, y el fragmento cómo se va incorporando de nuevo al hueso.
¿Estamos? Esto es una reducción, sí, pero indirecta, porque el abordaje lo hago desde acá, desde el radio distal. Por acá meto el clavo y enhebro el hueso, enhebro la fractura y giro el clavo y reduzco la fractura. ¿Estamos? Y este es el sitio del abordaje. Y hice un cierre eh, con una sutura para que no quede la cicatriz. ¿No? Una fractura de antebrazo, un chico de 11 años, reducción abierta de osteosíntesis, hasta una fractura severa, ¿no? Esto hay que operarlo, es muy severa la fractura, un trauma ya más de alta energía, el radio está muy desplazado, está colapsado hacia atrás, el cúbito parece un tallo verde. Le puse un yeso primero, estaba bastante bien, pero para mí se iba a seguir desplazando, así que decidí operarlo y operé solamente el radio. Puse la misma técnica, un clavo endomedular elástico, tipo TEN, ahí vemos el callo que hizo, y la cicatriz, la misma cicatriz. Después le saqué el clavo se lo saco a los 6 meses, ¿estamos? Y ahí queda el hueso. Por ahí saqué el clavito. Esa es la movilidad, muy bien. Ese es mi consultorio, ahí están todos los dibujos de los chicos que me hacen. Bueno, fractura de tibia, 13 años, trauma de alta energía. Este es un caso viejo que tengo, auto versus peatón, lo golpeó un auto, le fracturó la pierna, fue contra la zona del paragolpe, algo así me acuerdo, y le fracturó la pierna. Una fractura, un trauma de alta energía. Esto es un patrón, no es muy común, este patrón en niños, así que le hice una cirugía abierta, tuve que poner esa placa gigante, le tuve que poner, pero bueno, es por el tipo de fractura. ¿Por qué? Porque estas fracturas con yeso andan muy mal y se desplazan y te producen deformidad. Que mostré un caso de remodelación que no remodeló nada, era parecido el patrón de fractura, y no remodelan y peoran encima, se siguen desplazando, así que son inestables, hay que operarles. Tuve una fractura de tibia, un chico de 12 años, un trauma de alta energía, peatón versus moto. Le puse un yeso, quedó bastante bien alineado, pero los padres me decían que querían que lo opere, que querían que quede bien, que no querían tener problemas. Y la indicación de fractura está, porque es un trauma de alta energía, es un patrón oblicuo largo, es más inestable, es cizallante, esto cizalla, y se va colapsando. Pero bueno, decidí colocar unos clavos elásticos tipo TEN en la tibia también. Ahí consolidó, después le saqué los clavos, quedó muy bien. Una fractura de húmero, 12 años, trauma de alta energía, auto versus autos, bueno, un politrauma este, una fractura transversa de húmero, muy desplazada, esto hay que alinearlo y operarlo. Utilicé clavos TEN también. Ahí está cómo fue consolidando la fractura. Ella no se quería sacar los clavos, se los quería dejar la paciente, así que le dije que no había problema, pueden quedar adentro, son biocompatibles. Así que, bueno, respeto la decisión del paciente. Yo, si no se los quiere sacar, no quería entrar al quirófano de nuevo para sacarse los clavos, así que. Tuve una fractura de muñeca, nena de 10 años, caída desde el techo, una fractura severa. Hice la reducción y lo estabilicé con una clavija. Vemos que el cúbito no quedó tan bien, pero yo sé que esto va a remodelar y que va a andar bien. Y lo importante es la altura del radio y tener buena altura, buena longitud y no tener rotación. ¿Estamos? Y esta fractura que quedó un poquito desalineada va a andar bien, va a ser callo y va a remodelar, así que no hay problema. Esto es en epifisiolisis de tobillo. Parece una Salter Harris 2, muy desplazada. Hice reducción, le puse yeso. Otro epifisiolisis de tobillo. Bien, el gran hematoma que tiene, ¿qué quiere decir esto? Que está muy desplazada, porque esto es sangre, esto es un hematoma grande. En el perfil no es tan notorio, el peroné está fracturado, pero si vemos el frente está recontra mil desplazado esto. Es una epifisiolisis. Parece una 1 muy desplazada. Bueno, la radiografía es vieja, así que no se ve muy bien. Y acá hice una reducción y le puse un yeso. Bueno, ahora
Les quiero mostrar un par de casos clínicos y vamos a terminar. Doc, mientras te voy haciendo una pregunta Sí, que hicieron en el chat y preguntan cuál es el rango de edad para esperar la remodelación. y bueno, sí, cuanto más chico mejor. Depende qué fractura, depende la localización, depende la edad del paciente, así que depende de muchas cosas y la deformidad que tiene. No hay una regla para eso. Me temo que tenés que ver cada caso en particular y ver qué fractura es, qué patrón de fractura tiene, qué edad tiene el paciente y cuál es la angulación. Por ejemplo, radio distal puede remodelar hasta 25 grados en un menor de 10 años, pero en un mayor de 10 años no te va a remodelar 25, te va a remodelar 15 grados, por ejemplo. Te hablo de eso porque la fractura de muñeca es muy común en niños. La clavícula en los niños prácticamente no se opera. Andan todas bien, tienen muy buena evolución. Yo tengo pacientes que están fracturados de clavícula, a la semana levantan el brazo ya y se ríen y remodelan y no tienen ninguna secuela funcional. Obviamente hay fracturas y fracturas, pero la gran mayoría de los niños remodelan muy bien las clavículas y no se operan. Yo operé creo que una sola una vez, porque era una fractura expuesta de clavícula, un caso muy raro. Claro. Eh, Así que bueno, hay que ver cada caso en particular. Lo otro, el codo, otra fractura muy común del niño, la fractura supracondílea, que voy a mostrar un par de casos ahora, esas no remodelan prácticamente. ¿Estamos? Así que hay que tratarlas en forma quirúrgica y alinearlas lo más que se pueda. Es Bueno, más, buenísimo, Doc. Seguimos si querés. a ver, espera. Tengo acá más casos de fractura supracondíaca. Espera. Justo que hablamos de este tema. Bueno, acá tenía más. Espera. Fractura supracondílea de codo. Bueno, se divide en 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. Obviamente la 1 es la más leve, 4 es la más severa. La 1 es la no desplazada o mínimamente desplazada. La 2 tiene una pequeña desviación, pero en la parte posterior hay contacto. La tipo 3 está completamente desplazada y la 4 tiene inestabilidad multidireccional. Es la más severa de toda la 4. Eh, Así que, bueno, estas fracturas son feas, son muy feas cuando se presentan. Puede ser muy leve o puede ser muy severa, y que las severas son te llama mucho la atención el grado de deformidad. La Garland 1 son no desplazadas o mínimamente desplazadas. Las dos están desplazadas levemente y tienen contacto por atrás. Las tipo 3 son fracturas completas, que están por lo general desplazadas, y la tipo 4 es la inestable multidireccional que te das cuenta en quirófano. O entré a quirófano, capaz que pensás que es una 3, en realidad una 4, porque se va para todos lados el codo. Y usás esta línea para clasificarla, es muy fácil. Trazás esta línea sobre el borde anterior de la cortical anterior y tiene que cortar 1/3 de lo que es el capitellum, que es esto. Bueno, acá baja la línea y ves que corta el capitellum. Y ahí se ve que hay una marquita, hay una pequeña fractura, es mínima, y no está desplazada, así que una 1. Esta es una 2, porque está desplazado un poco, viste que el capitellum no corta, o sea, la línea no corta el capitellum, acá se ve una solución de continuidad y acá se ve la cortical como que tiene continuidad, así que sería una 2 esta. Esta también sería una 2, porque vemos que la cortical anterior está rota, el capitellum se fue para atrás y hay contacto cortical por atrás todavía. Entonces, esta es normal, esta es una 1, esta es una 2, esta es una 2. Esta, una 2 sería. O puedes decir la 1 también, porque está la línea humeral anterior corta, el capitellum todavía, esto está sano aparentemente y esto hay una disrupción. Entonces le pone un yeso y andan bien estas. Esta podría ser una 1 no desplazada, traza la línea cortical y más o menos corta el capitellum. El capitellum es más grande en realidad, pasa que acá vemos lo calcificado, ¿no? Esto ya una 2, está más desplazada, la cortical posterior tiene continuidad.
Acá está una 2 también. Tenés que acomodarla esta porque no puedes dejarla así. Así que la 1 la tratás con yeso, la 2 la tenés que acomodar. Y bueno, esto ya una 3. Ya se ve que está todo desplazado, no coincide nada con nada, está muy mal. Este es un caso que tuve en Córdoba. Acá está el hueso que va acá abajo, está horrible esto. Un caso muy severo. Este es otro caso severo. Esta ya es una 3 pura, o sea, una fractura completa, o sea, una fractura completa, un trazo completo, pero está totalmente desplazado esto. Este es otro ejemplo de una 3. Y por lo general, vos entrás a quirófano esto y es inestable, pues está todo roto. No hay ligamento, no hay nada que sostenga esto. Igual que estos casos. Por lo general son 4. Este es un caso, este de Gallego, creo, este caso. Esta es una fractura completa que está desplazada totalmente hacia atrás y hacia el lateral. Esto es la radioscopía dentro del quirófano, ves que está desplazado. No, esto que está acá debería estar acá abajo. Todo el codo debería estar abajo del húmero y no está abajo del húmero. Y en el frente se ve la gran fractura abierta que tiene. Ahí vemos el desplazamiento. Por ejemplo, este caso de acá de Gallegos. Este era. Bueno, este entra así por guardia. Le hacen una radiografía inmediatamente. Vos tenés que controlar la parte neurovascular, porque puede haber daño vascular o neurológico acá tranquilamente. Y pueden tenerlo. No es habitual, pero pueden tenerlo. Eh, lo inmovilizás, le haces una férula, le pones algodón y le pones un poquito de yeso, tipo una canaleta, y lo mandás a rayos. Repetís las radiografías si hace falta, porque si lo mandás así a rayos, el codo va flotando, porque está todo roto, está todo fracturado, entonces lo tenés que inmovilizar. Entonces lo inmovilizás, lo mandás a rayos, le haces la radiografía. Esta radiografía, a veces el paciente ya viene con la radiografía porque viene derivado de otro lado. Bueno, pero por norma general lo tenés que inmovilizar y mandarlo a rayos. Pues ya te das cuenta que es una supracondilia. Bueno, este caso, por ejemplo, una fractura supracondilia desplazada hacia posterior y hacia medial. Entró a quirófano, esta es la imagen en quirófano. Hice la reducción, acá tenés que reducir esto y que la línea humeral de nuevo vuelva a tocar el capitellum que está acá, que apenas se ve. Lo estabilicé con 3 clavijas. Este es otro caso, ven esta fractura. Esta es una tomografía, a veces pedimos tomografía para ver el grado de deformidad, porque si está muy deforme el codo es porque puede tener más fracturas, incluso puede tener fracturas ocultas o fracturas asociadas y tenés que hacer una planificación quirúrgica antes de entrar, entonces le haces una tomografía, ves el grado de deformidad que tiene, que es severo, ves que el húmero, esta espícula de hueso está muy cerca de la piel, entonces cuando entras a quirófano te encontrás con esto, este es el signo de Kirmison, que te indica que el hueso perforó todo el músculo y el hematoma se ubica adelante. Entonces uy, perdón, ahí estás en quirófano, lo estás viendo con el arco en C, lo acomodás, le pones unas clavijas. Yo usualmente uso 2 o 3 para estos casos, y después le sacás las clavijas. Al mes, cuando se pega, cuando consolida, le sacás las clavijas. Bueno, esto es un control radiográfico a posterior, y este es el resultado, ¿viste? Vos ves la flexión, la extensión, muy buena, prácticamente excelente. Y esa la cicatriz, unos puntitos. Esos son las 3 clavijas que yo usé. Los uso en forma percutánea. Entonces, si yo te muestro esta fractura y te digo que va a quedar así, nadie me cree. Pero bueno, es posible. Es difícil, no es fácil, pero sí es posible hacerlo. ¿Estamos? No todos los casos evolucionan así como esta nena, que evolucionó muy bien. ¿Estamos? Ahora sí, voy a mostrar otro caso. Este, por ejemplo. Esta es una supracondilia, una Garland 3B. Estamos, que se desplazó. Y se desplazó hacia el lateral. Este paciente estaba muy desplazado. Lo estabilicé con 3 clavijas, usé 2 laterales y una cruzada, porque así encontraba más estabilidad. Después, al mes, le retiro el yeso, le retiro las clavijas. Esa es la imagen de consolidación, ves que es muy buena. Todo esto es hueso nuevo que se formó. Esa es la consolidación de la fractura. Y es el resultado clínico. ¿Estamos? Muy bueno.
Vamos a otro caso. A ver, ¿esta es la misma? Sí, esta es la misma. También una 3B. Estas imágenes las había mostrado, que les dije que era un caso de Río Gallegos. Bueno, lo estabilicé con 3 clavijas también, 2 laterales y una medial usé. A veces uso así, 2 laterales y una medial, o 3 laterales. He ido cambiando con los años. Bueno, esa es la reducción de la fractura. Esta fractura estaba así, estaba muy desplazada, muy severo traumatismo. Y estas son caídas de altura generalmente, o corriendo, que caen con el codo. Esa es la movilidad después de la cirugía. Después de la cirugía, esto es más o menos los 2 meses, porque hacen rehabilitación. Y estas son las cicatrices que quedan como una especie de granitos. Parecen granitos, ¿no? Una fractura de fémur, vamos a ver ahora. Chico de 6 años con fractura de fémur. Osteosíntesis, usé clavos elásticos tipo TEN. Este es un politrauma, era, sí, si mal no recuerdo. Eh, una fractura severa. Le pido TAC para medir el canal medular. Yo a veces los mido, veo el tamaño, busco que no haya más fracturas. A veces hay fracturas ocultas acá y te dan más inestabilidad y tenés que tenerlo presente eso para definir qué técnica va a usar. En este caso elegí usar clavos elásticos. Es el muñeco del nene, un capibara. Entonces usé un enclavado endomedular. Este es el perfil. Está el capibara en quirófano acompañando al nene. Bueno, y ven que estabilicé con 2 clavos elásticos, se desplazó un poco la fractura, pero yo sé que esto se remodela y anda bien. El perfil es muy bueno, el frente está un poquito desplazado, pero es mínimo. Así que esto remodela lo más bien. Estas son las 2 cicatrices, ingresan desde distal en forma retrógrada los clavos. Bueno, y ese es el resultado funcional muy bueno, movilidad completa. Y así consolida el hueso. Estamos en el perfil, parece que no pasó nada, en el frente se nota que algo pasó, pero está muy bien. Muy bueno el resultado. Y esa una de las cicatrices. Esta es una fractura avulsiva de tuberosidad tibial. Este es un chico de 14 años, creo que era. Uy, no puse la edad. 14 años. Y una epifisiolisis 4 y una avulsión de la tuberosidad tibial. De la tuberosidad tibial. Este chico tiene un antecedente de Ogos Later crónico, un año de evolución, hasta que un día saltó, creo, o jugando a fútbol, no me acuerdo, y se arrancó la tuberosidad tibial. Esto es parte de la fractura. Eso que ven ahí redondito es un signo de Ogos Later crónico. Y sé que tiene ojos láter porque lo primero que hice fue revisarle la rodilla sana. Y la rodilla sana le dolía. Y le dije, ¿a vos te dolía la rodilla? Sí, ¿hace cuánto? Un año. Bueno, el ojos láter, si no lo tratás adecuadamente y seguís haciendo deporte, seguís, puedes tener una complicación como esta. Bueno, esta es una tomografía y se ve el arrancamiento de la epífisis y de esta parte que es de la metáfisis. ¿Estamos? Porque acá hay una fisis. Entonces, es como una Salter y Harris 4. Metáfiso, fisaria, epifisiaria. ¿Cómo está la tomografía? Así que, bueno, se hace una cirugía, se colocan tornillos, usé arpones también para más estabilidad. Ahí vemos ya que está consolidando. Y después le saqué los tornillos, de los arpones no se los puedo sacar, así que quedan adentro. Yo suelo sacar la osteosíntesis porque molestan a veces. Ese es el abordaje, un abordaje a nivel de la tuberosidad, de la epífisis proximal de la tibia. ¿Estamos? Y ese es el resultado funcional del nene. Una fractura de antebrazo. A ver, 8 años. Una fractura de antebrazo severa. Este parece un tallo verde, esta es una fractura completa.
Entonces el radio tiene un tallo verde aparentemente y el cúbito una fractura completa. Lo acomodé, hice la reducción cerrada, no quedó tan bien que digamos, y como son en una fractura biósea, tiende a ser inestable, así que yo estimaba que se iba a seguir desplazando, así que decidí operarlo. Usé la técnica de enclavado endomedular con clavos elásticos. ¿Estamos? Este es el resultado. Después ya se ve la consolidación, esto es con la radiografía de seguimiento. Por ahí ingresa un clavo al nivel del codo y el otro ingresa por la muñeca. ¿Estamos? Entonces una fractura severa que tiene se hace por abordajes mínimamente invasivos y se pasan esos clavos elásticos. Esto en epifisiolisis de tobillo, 13 años, epifisiolisis de tobillo, más fractura de peroné. En este caso le mostré las radiografías hace un ratito, en epifisiolisis tipo 2, Sattel Harris 2, con un fragmento metafisiario posterior y fractura del peroné. Hice la reducción en la guardia, bajo sedación, le puse un yeso, pero no quedó tan bien, así que decidí operarlo. ¿Estamos? Está la tomografía antes de la cirugía, esto me ayuda a ver los desplazamientos, programar cómo lo voy a operar, etc. Estas son las imágenes de la tomografía. Hago la reducción, esto lo hice al día siguiente, acomodé bien la fractura, le puse unas clavijas y después a la semana le saco las clavijas, le saqué 2 clavijas y y le puse 2 tornillos para que dé más estabilidad. Con esto se recupera más rápido. eh, Así que este es el resultado. Usé al final 2 tornillos nada más. Y el abordaje chiquitito, son dos incisiones chiquitas. Así que por esas 2 incisiones, ¿qué es lo que te queda? Resolves una fractura de este tipo. Una fractura severa, ¿no? Que te imaginas que le va a abrir toda la pierna, pero no, es chiquito lo que haces. Una Hola, fractura de Doxini. húmero. Sí, Doxini, ¿me hola, escuchás? Soy Andrea Valarino. hola, ¿Cómo estás? hola Sabés doctora, ¿cómo le que, va? bien, quería interrumpirte un segundo porque hicieron en el panel una pregunta que dice, ¿cuál es el Bueno, tratamiento de la osteocondritis y de la TAT? El Osgood-Schlatter. ah, bueno, el tratamiento es conservador siempre. Eh, Tengo una charla para eso. Si quieren, puedo dar la charla, pero a grandes rasgos, el tratamiento es reposo deportivo, por un lado. Por otro lado, podés hacer fisioterapia, que sería con aparatología, que podés aplicar frío, podés usar TENS también, en caso que tenga dolor crónico. Eh, ¿Qué más? Algunos usan magnetoterapia. Eso por un lado. Después, kinesiología, todos ejercicios que sean en cadena cinética cerrada, sin dolor, a tolerancia, y a medida que el chico va mejorando, va aumentando la intensidad de los ejercicios. Elongación, generalmente esto está asociado a, a, acortamientos de isquiotibiales, a veces también puede ser de gemelos, porque el gemelo se inserta en la rodilla. Así que hay que tratar la elongación también, eso es importante. Eh, Después, ¿qué más? Después sacar los factores de riesgo. De los factores de riesgo tenemos el crecimiento, que no lo puedes sacar, porque el paciente va a seguir creciendo, así que no lo puedes decir que deje de crecer. Y generalmente estas lesiones se dan más que todo cuando tienen el Pi High Velocity, que es el pico de empuje puberal, que es cuando más crecen los chicos. Entonces ese factor de crecimiento no lo puedes sacar, pero sí puedes sacar el deporte, porque su sistema osteoarticular es más susceptible en ese periodo de más crecimiento que sea en la pubertad. Entonces le das reposo deportivo. Muchas veces se asocia a déficit de vitamina D, así que tenés que suplementar con vitamina D. Y bueno, a grandes rasgos ese sería el tratamiento. Puedes aplicar hielo local también.
Antiinflamatorios no se recomiendan, pero eventualmente se pueden usar, pero no se recomiendan porque vos le das antiinflamatorio, el chico se siente mejor y vuelve a hacer deporte. Y vos y no lo trataste correctamente, no sacaste los factores que afectan esto. ¿Estamos? Así que, y si en ese caso se va a volver a producir la lesión, y lo único que hiciste fue calmar la inflamación, pero el cuadro sigue estando. Así que el cuadro es como más complejo y bueno, y se dan chicos que están en crecimiento generalmente. Así que bueno, todo eso tienen que tener en cuenta. A veces son más rebeldes porque a veces hace mucho tiempo que les duelen. Hay chicos que te dicen que les duele hace un año, por ejemplo, y siguen haciendo deporte eh, y no tienen tanto dolor. Otros, cuando los que vienen a la consulta solo es porque están muy doloridos y ya hay riesgo de avulsión. Entonces en esos casos tenés que dar reposo deportivo sí o sí. Eh, y bueno, para evitar las complicaciones. Una de las complicaciones es como el caso que mostré recién, que es la avulsión de la TAT. Y puede ser tan grave que rompe la articulación. Hace una Salter Harris 4 y te daña la articulación también. Entonces, y eso puede dañarte los meniscos también. Entonces, puede terminar en un desastre al final. Obviamente son los menos esos casos. Doc, ¿y el reposo deportivo, el tiempo está Ah, asociado a qué? ¿Al dolor? ¿A sí, los síntomas? claro. Sí. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo está instalado el cuadro, más rebelde es el cuadro en mejorar o en irse. Entonces el reposo deportivo, yo siempre empiezo con 3 semanas y voy viendo cómo viene la cosa. Pero pueden ser 3 semanas, 3 meses, 6 meses, hasta 9 meses incluso, de acuerdo a la severidad del cuadro. Y tenés que guiarte por la parte clínica y no con la radiología, porque la radiología no te ayuda mucho. La radiología te sirve solamente para los crónicos y para los que tienen complicaciones, pero como las fracturas. Pero si no, la radiografía mucho no colabora. Entonces tenés que guiarte más por la parte clínica y te guías por el dolor. Entonces, si el paciente va Perfecto, mejorando, vos le vas autorizando más actividades deportivas, pero siempre de a poco. Entonces, el retorno al deporte es paulatino y progresivo, siempre se comienza sin oponente en los entrenamientos y después recién cuando el paciente ya está sin dolor, ahí recién se autoriza entrenamientos con oponente o competitivos ya. Pero no tiene que tener dolor. Pero el retorno es perfecto. paulatino, sí. Gracias, Doc. No, de nada. Bueno, esto es una fractura de húmero, estabilización con clavos. Este es el resultado. Los clavos se introducen en forma retrógrada por un abordaje lateral, distal, y ese es el resultado funcional. Ahí vemos la consolidación. Hizo un gran callo. Y ahí bueno, vemos la flexión, la extensión, la elevación de hombro, etc. A ver qué más tengo acá. Una fractura fémur distal. Esta es una fractura en ámbito deportivo. Esta es poco común, 11 años. Dolor, impotencia funcional, deformidad, tumefacción en la rodilla. Y vemos una fractura. Y vemos que está desplazada. ¿Y qué tipo de fractura es? Una Salter y Harris 2. ¿Por qué? Porque tiene una lesión fisaria y metafisaria. Y ahí vemos el triángulo atrás. Esta lesión decidí reducirla en la guardia, reducirla en quirófano, acomodarla, reducirla y dejarla lista. Pedirle una tomografía para ver que no haya ninguna otra lesión y planifico colocar tornillos. Entonces después saco los clavos y los paso a tornillos. Eh, y bueno, es el resultado funcional y la cicatriz, que es muy chiquitita, y por ahí entraron las clavijas y los tornillos también, por ahí arriba. Bueno, así que puedo seguir hablando de epifisiolisis y obesidad si quieren, o lesiones por sobreuso, o damos por finalizada la charla, que son las otras clases que tenía, si querían que hable. Doc, ya Ya estamos con el con tiempo, el ¿no? tiempo. Gracias, doctora Ballarino, por ayudarnos con su área en reemplazo del doctor que está volando en este momento. No, no, me encanta ese curso y estoy a disposición de todos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Doc, no sé si alguien tiene alguna última pregunta, porque ya estamos en el tiempo casi justito, pero Doc Cini, antes de tomar el vuelo, el doctor Luis Salazar le dejó sus felicitaciones y, bueno, y por supuesto nuestro agradecimiento porque, bueno, excelente clase y evidentemente podía dar unas cuantas horas más. Era verdad que podía llegar hasta las 12, doctora Lorena. Sí, Era un excelente, chiste, excelente. pero hay que tener cuidado porque No, doctor Cini, felicitaciones. La clase es excelente y habla de su experiencia y de toda y de su gran tarea. Santa Cruz debe estar feliz con los traumatólogos con los que cuenta. Bueno, primero agradecemos a toda la gente que ha estado hasta esta hora, que hemos aprovechado creo que muchísimo esta clase, muchos conceptos que son muy útiles, así que agradecemos también a la doctora Ballarino que ha participado. Doctora Paredes, como siempre, excelente equipo el suyo. Saludamos a todos los presentes y nos vemos el próximo martes. bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Y quedará a Nos vemos. disposición ya esta semana el examen, ¿verdad, Doc? Sí, 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 claro, yo sí. ya lo mandé. Bien, genial. Fácil. Sí, sí, sí. Ya Eso, les va a llegar que todos aprueben. les Sí, va Bueno, a llegar el gracias. anuncio cuando lo carguemos a la página, así que bueno, gracias Doc por todo, por la bueno, clase, por las preguntas, por toda la predisposición, a sus colegas, a la doctora Ballarino y bueno, y gracias a todos por estar hasta este bueno, momento saludos con a nosotros. todos. Un montón de gente hoy. Buenas noches. Bueno, Chao, buenas noches a gracias. todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo cierro?